que partamos del ejercicio 1. Permítanme leer el enunciado nuevo, así quedan en la grabación. El ejercicio 1 es de múltiple opción y el enunciado dice: cuando la salida de una compuerta triestado está en estado Z de alta impedancia. Y ahora vienen las opciones. La opción A dice que permite que varios elementos lógicos puedan compartir un mismo bus. Dijimos que esa es correcta. Opción B, escribe un 1 lógico independientemente del estado de sus entradas. Esa es incorrecta. Opción C, escribe un 0 lógico independientemente del estado de sus entradas. Esta es entonces bien, no, esta es incorrecta. Digamos, cuando la salida de un dispositivo está en estado de alta impedancia, no escribe ni un 1 ni un 0. Recuerden que habíamos hecho la analogía, es que como que la salida esa está desconectada físicamente del resto del circuito. Si está desconectada del resto del circuito, no puede escribir ni un 0 ni un 1. No existe un estado definido exactamente. Imagínate, digamos, la analogía es como si ese dispositivo, si ese componente estuviera desconectado, pero sigue estando conectado. Entonces los demás dispositivos que sí siguen conectados a ese bus, escriben y leen correctamente. Porque que ahora su salida está en estado Z, no interfiere para nada ni en la escritura ni en la lectura de los otros. Es como si estuviera desconectado. Si escribiera un 0 lógico, estaría interfiriendo con la escritura de los otros dispositivos que siguen conectados a ese bus. Imagínate que si escribiera un 0 lógico y el otro quiere escribir un 1. Primero que digamos, el estado lógico que se terminaría leyendo por un tercer dispositivo que está leyendo sería indeterminado. Además de que si uno escribe un 1 y el otro escribe un 0, la diferencia de tensión provocaría un cortocircuito. Opción D. La salida se comporta como si no estuviera conectada al circuito. Esa es verdadera, exactamente. Ninguna de las anteriores. Bueno, ya marcamos 2 y 2, o sea que no le queda otra que sea falsa. Y los glitches son eliminados. Esta es incorrecta. Digamos que la salida de un elemento, de una compuerta del circuito, esté en estado de alta impedancia, no tiene nada que ver con la potencial ocurrencia de glitches dentro del circuito. Recuerden que la potencial ocurrencia de glitches depende cuando una señal cambia de estado y esa misma señal se propaga por caminos de diferente longitud. Si la salida de una compuerta está en estado Z, no está escribiendo nada, o sea que no hay nada que se propague. O sea que la F es completamente falsa. ¿Están todos de acuerdo? Bien, pasemos al 2. Defina retardo de propagación y contaminación. Realiza un esquema gráfico que los represente. Bueno, el esquema gráfico lo tienen hecho en la presentación de las clases anteriores. Pero si quieren lo podemos replicar acá, como ustedes prefieren. El gráfico del 5 desde acá. Sí, pero yo creo que este ejercicio más que es... no podrías usar el gráfico del 5
Porque este en realidad lo que te está pidiendo es que, a ver si tengo un espacio en blanco acá. No. Es... a ver cómo lo represento. Bueno, así. Imagínense que esta es una entrada. La entrada A. ¿Está bien? Esto cuando dice que grafique se refiere al esquema temporal entre entrada y salida. Por ejemplo, de un buffer, donde tengo una entrada A y la salida S. Recuerden que, primero, les pregunto, ¿se acuerdan qué significa que una porción de señal esté graficada como acá? Es decir, que parece que está en alto y bajo al mismo tiempo y parece que tiene dibujadas como X en el medio. Bien, cuando uno ve una señal graficada de esa manera, lo que está indicando el gráfico es que no importa si esta señal A está en 0 y en 1. Digamos, lo mismo vale por si A, lo mismo vale cuando A vale 0 y lo mismo vale cuando A vale 1. Esto quiere decir que no es importante el valor de A. No es relevante si A vale 0 o no es relevante si A vale 1. Porque en realidad lo que nosotros queremos es mostrar otra cosa acá. En este caso, graficar los retardos de propagación y de contaminación. ¿Está bien? ¿Cómo? Sí. Digamos, en realidad vale lo mismo, aplica para cualquier señal, cuando no es relevante el valor de esa señal. A ver, déjenme, si mal no recuerdo, tenía una diapositiva acá que explicaba. Acá. Bueno, en el caso de la salida, fíjate lo que dice es desconocido que está cambiando, pero en definitiva te está diciendo que es irrelevante, en el caso de una salida. Y si esa señal representa una entrada, también es irrelevante, no importa si es un 0 o un 1. Fíjate acá lo que te dice es don't care. Este símbolo, cuando se dibuja una señal de esta manera, en el caso de una salida, quiere decir que el valor o es desconocido o está cambiando. En definitiva, que es irrelevante. No importa si es vale 0 o 1. Es desconocido. O está cambiando. Y en el caso de que esa señal sea una entrada, está diciendo que no importa cuál es su valor. Puede ser 0 o 1. ¿Está bien? Eso vale o eso aplica cuando la señal tiene graficada así como estas X adentro. Si no tiene esas X, como en esta porción de acá de señal, eso te está indicando que la señal tiene un valor estable de 0 o de 1. Que esto que acabamos de decir, que el valor es irrelevante, que no importa si es 0 o 1, es cuando la señal se grafica de esta manera, con ese entramado en el medio. Ahora, si no tiene ese entramado en el medio, como en esta porción de acá, lo que quiere decir es que la señal tiene un valor estable, bien definido, de 0 o 1. En alguno de los dos, por supuesto, no de manera simultánea los dos, en alguno de los dos. ¿Está bien? Exactamente. Y cuando importa el valor que tiene,
no se dibuja la doble raya como acá, que está en 1 y en 0 al mismo tiempo. Lo que te está diciendo es, esta señal tiene un valor estable, tiene un valor estable. ¿Qué valor estable? Bueno, no lo sé, tendré que ponerme a analizar cuáles son los valores de las entradas o las salidas, etcétera, etcétera, para ver esta señal en particular qué valor toma. Pero este gráfico lo que me indica es que indica que esa señal tiene un valor estable. Los cambios de señales, que son conocidos como los flancos, flanco de subida o flanco de bajada, se dibujan con una pendiente bastante exagerada, que es esta misma pendiente de acá. A ver. Digamos, lo que se trata de marcar es que hay un cambio bien pronunciado en la señal, que cambia de, ya sea, si cambia de 0 a 1, es porque acá hay un flanco de subida, y si cambia de 1 a 0, un flanco de bajada. Y el estado de alta impedancia Z se grafica de esta manera, una línea en el medio. Fíjense esta aclaración de acá. Si la señal es una entrada, una señal de entrada, no tiene sentido graficar esa señal como en estado Z, porque las entradas no pueden ponerse en estado de alta impedancia. Son las salidas las únicas que se pueden poner en estado de alta impedancia. Entonces, cuando uno ve una señal dibujada como una línea, un trazo recto que está entre el medio, entre el 0 y el 1, eso quiere decir primero que esa señal se trata de una salida, la salida de alguna compuerta, y que está en estado Z. No tiene sentido graficar esto para una señal de entrada. A ver. No las subí a esta. Pero bueno, las puedo subir después. Entonces, digamos, se las puedo subir. En realidad las que yo uso son una adaptación de esta. Tienen algunos gráficos que por ahí me parecen tanto redundantes. Pero bueno, se las puedo subir. No hay ningún problema. Viendo dónde estábamos. Bueno, estábamos. Entonces, respecto al gráfico de los tiempos de propagación y de contaminación, en el caso de que el componente sea un buffer, con entrada A y salida S, supongamos que acá graficamos A y acá S, este eje es el tiempo. Entonces imagínense, bueno, dibujemos la señal en el alto. Tenemos un cambio abajo, por un flanco de bajada bien pronunciado. Lo que pide el ejercicio en realidad es defina retardo de propagación y de contaminación. Realice un esquema gráfico que lo represente. Bueno, las definiciones, ¿se acuerdan de las definiciones? Más o menos. El retardo de contaminación recuerden que era aquel retardo desde que se producía un cambio en la entrada. Digamos, si el elemento es un buffer, el buffer, ¿qué es lo que hace? Copia la salida el valor de entrada. Lo que uno debería graficar es algo como esto.
Acá se produce el cambio a la entrada, ¿no? Lo que busqué acá en violeta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Bien. Acá se empieza a producir un cambio en la salida. La salida estaba en 1, igual que la entrada pasa a 0 y acá se empieza a producir un cambio en la salida. Entonces este cerrar retardo, mejor dicho, ese qué retardo es. Al revés, ese es el de contaminación. El de contaminación es el retardo más corto de los dos que hemos visto, de propagación y contaminación. El de contaminación es el más corto. El de contaminación se empieza a medir cuando, supongamos, a la mitad del flanco, en la señal de entrada, y se deja de medir, es decir, se para el cronómetro cuando empieza a haber un cambio en la señal de salida. Cuando decimos empieza a haber un cambio en la señal de salida, también nos referimos a la mitad del flanco en ese cambio. Entonces esto es el tiempo de contaminación. Y el tiempo de... Sí, por lo general sí, por lo general suele ser en la mitad. Algo habíamos mencionado en la clase pasada, es decir, los protocolos de medición después uno los puede, lo podés definir vos. Si vos querés medir al 10% del flanco, tranquilamente lo podés hacer. Cuando el flanco en la señal de entrada varía un 10% y cuando en la salida empieza a variar un 10%. Pero digamos se hace más complicada la medición necesariamente. Entonces se toma la mitad. Y el retardo de propagación es desde se empieza a medir, es decir, se larga el cronómetro cuando empieza a haber un cambio en la señal de entrada. Y de nuevo, cuando digo empieza a haber un cambio en la entrada, nos referimos a que estamos a la mitad del flanco, ya sea de subida o de bajada, en este caso de bajada. Y mejor dicho, es decir, el cronómetro se lo corta cuando a la salida de la compuerta a la que le estamos midiendo esos tiempos encontramos una señal estable. ¿Qué quiere decir que encontramos una señal estable? Que pasamos por el 50% del flanco, en este caso de bajada, y la señal no se movió más. ¿Está bien? Entonces, desde que empieza a cambiar hasta que adopta un valor estable, en el medio la señal S de salida puede adoptar valores cambiantes, válidos o incluso valores no válidos. Entonces, por eso siempre es importante que un dispositivo, una compuerta, tenga estos tiempos los más cortitos posibles. Y por supuesto que acá los estoy dibujando de manera súper exagerada. Estos tiempos suelen ser muy, muy breves. En el peor de los casos, un evento así dura en el orden de los microsegundos. Normalmente suele durar muchísimo menos. Exactamente, como les había comentado, todos esos tiempos cuando uno los puede extraer de la hoja de datos del fabricante, del circuito integrado, del componente que ustedes están usando. Todos esos datos deben ser informados, porque muchas veces diseños, sobre todo cuando uno está haciendo diseños de circuitos críticos, esos datos los tienen que conocer. Y esos datos se los tiene que brindar el fabricante. Por cuestiones de tiempo, digamos, tal vez hubiese sido mucho más interesante
que yo en la tarea les dé el código de algún circuito integrado de manera tal de obligarlos a ustedes a ir a buscar la hoja de datos de ese dispositivo y usar los datos verdaderos del fabricante. En este caso yo se los di ya en el mismo enunciado del ejercicio. No te creas, digamos, y para el contexto de una tarea hubiera usado el código o algún circuito integrado de una marca conocida, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Texas Instruments, National Instruments, Samsung, no sé, algo. Y verificar que la hoja de datos es bien. O incluso, digamos, un paso intermedio. Les hubiera dado la hoja de datos del circuito que a mí me interesa, del circuito integrado que a mí me interesa que ustedes le calculen ese tiempo. Y hablando de eso, un ejercicio así es algo de lo que puede entrar en el parcial. Digamos, no una hoja, una tablita de Excel bien bonita como la que tiene en la tarea, sino un extracto de la hoja de datos de un circuito integrado. ¿Está bien? Bien, entonces el 2 acá, ¿alguna pregunta respecto del 2? Es básicamente copiar lo que está en una de las diapositivas de una de las clases anteriores. Uno, 2... 2.1 y 2.2. Explique cuándo puede aparecer un glitch en un circuito digital, cuándo se puede solucionar y en qué consiste la solución. Exactamente. Exactamente. Acá, bueno, en estas diapositivas está también las diapositivas que tienen subida. Fíjense que la tabla es la misma. Perdón, pensé que alguien había levantado la mano. Fíjense que la tabla es la misma. Bien. Igual de todos modos después les voy a subir esta otra diapositiva, así que para que les quede. Pasa que tiene algunos dibujitos que ya no me gustan más. Pero sí, básicamente el glitch aparece cuando una señal cambia, y ese cambio se propaga por caminos de diferente longitud. ¿Se acuerdan que este caso lo habíamos analizado, lo habíamos visto hace 2 semanas? Este circuito de acá. Bien. Bueno, esa propagación de un cambio en una señal que viaja por caminos de diferente longitud se conoce como condición de carrera. Es decir, un cambio va a llegar antes que otro. Entonces, como un cambio llega antes que otro, por un breve periodo de tiempo, la salida adopta un valor incorrecto. Acá, bueno, acá están mejoradas las gráficas. Bien, habíamos analizado esto. ¿Se acuerdan de esto o quieren que lo veamos de nuevo o se acuerdan y seguimos con otra cosa?
Bien. Bien, si surge alguna duda me consultan, pero básicamente lo que ocurría acá, digamos, ¿por qué se genera un glitch? ¿Por qué se genera un glitch? Porque estábamos en una condición A igual a 0, en este ejercicio, ¿no? En este ejemplo. C igual a 1 y B igual a 1. Es decir, estamos acá. Y de repente B cambia, B cae. Que B caiga quiere decir que estaba inicialmente en 1 y pasa a 0. Si B cae y las demás señales A y C se mantienen iguales, es decir que A se mantiene en 0, C se mantiene en 1, pero ahora B pasa a 0, quiere decir que me pasé de acá para acá. Y fíjense, B viaja por esta compuerta hasta llegar a la compuerta final, viaja por este inversor, por esta compuerta y después llega recién a la compuerta final. Como acá estoy pasando por un elemento extra, que es este inversor de acá, este camino, el camino de arriba, es más largo que este camino de abajo. Entonces, al ser un camino más largo que otro, por supuesto el camino que sea más largo, el tiempo de propagación va a ser mayor. En particular, ¿qué es lo que va a pasar? Esto ya lo habíamos analizado, así que lo menciono rápido. Nosotros teníamos inicialmente esta compuerta en 1 y esta compuerta en 0. Lo que pasa después es que esta compuerta, la salida, perdón, de esta compuerta se pone en 0. Momentáneamente la salida de esta compuerta sigue en 0, porque acá tengo el retardo adicional de este inversor. Después esta sigue en 0 hasta que finalmente esta pasa a 1. Y como acá estoy sumando la rama superior con la inferior, acá sumo 1. Por este breve periodo de tiempo sumo 0, que es donde aparece el glitch, y acá vuelvo a sumar 1. Es decir, que cuando se da esta condición de que B está en 1 y cambia a 0, la salida va a ser así. Y este es el glitch que estamos buscando. Y este glitch ocurre por este retardo adicional de este inversor acá. Y de nuevo, estas gráficas están bien exageradas, pero este retardo dura muy poquito. Digamos, uno tiene que tener instrumentos bastante precisos para poder detectarlos. Habrá circuitos en los que este retardo no haga nada, pase totalmente desapercibidos, y habrá otros circuitos donde un evento como este genere estragos. Entonces uno tiene que poder identificar, analizar un circuito donde potencialmente puedan ocurrir estas cosas y ver cómo puede uno mitigar este efecto de ahí. Cuando uno mira el mapa de Carnot, de nuevo, no siempre puede uno mirar el mapa de Carnot, porque a veces el circuito tiene un montón de entradas y no es posible graficarlo en un mapa tan sencillo como este. Pero en este caso, digamos, conceptualmente, lo que ocurre es que estamos cambiando de grupo. El glitch ocurre cuando yo cambio de este 1 que pertenece a este grupo y cambio a este otro 1 que pertenece a este otro grupo. Ahí es cuando ocurre el glitch. Si ocurre que el glitch ocurre en ese cambio de grupos y además esos unos son adyacentes, yo puedo armar un grupo extra, este acá, por ejemplo, lo que me va a traer un término extra en la ecuación de salida para este circuito, donde el término va a valer, corríjanme si meto la pata, C por A negado. Entonces, agregando esto de acá,
es anegado, lo tomo de acá, AC lo tomo de acá, y supongamos que puedo reemplazar ese sumador por uno de 3 entradas. Yo agrego ese término ahí y puedo solucionar este glitch que ocurre cuando B pasa de 1 a 0. En este caso, a este glitch lo puedo solucionar. No está garantizado que si yo me pongo a analizar un circuito, identifico todos los potenciales glitch que pueden ocurrir cuando las señales cambian de un valor a otro, a algunos los podré solucionar y a otros no. En este caso del ejemplo lo puedo solucionar, agregando este término extra acá, C por anegado. ¿Está bien? Básicamente, ¿qué es lo que hice? Bueno, agregué un grupo que lo que me permite es que cuando cambian las señales de entrada, me cambio en el casillero dentro del mapa de Carnot, pero no me cambio de grupo. Y al no cambiarme de grupo, el glitch no aparece. ¿Está bien? ¿Me escuchan? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, esto de minimizar la función mediante mapa de Carnot, creo que ya, si hay alguna duda me avisan, pero creo que a esta altura está claro, ¿no? Digamos, acá lo que uno tiene que prestar atención es que esto está expresado como una productoria de maxitérminos, de cuáles, bueno, de los que están acá indicados entre paréntesis. Entonces uno tendrá que armar el mapa. Y una vez que arma el mapa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Me refiero a este ejercicio en particular. Una vez que arma el mapa, tengo que poner en estos casilleros, en el 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 y 13, tengo que poner ceros. Y en los restantes casilleros tendré que poner 1. ¿Por qué ceros? Bueno, porque esto está expresado de nuevo como una productoria de maxitérminos. No es lo mismo expresar una función como una productoria de maxitérminos, pero no es lo mismo expresar una función como una productoria de maxitérminos. Supongamos que tenemos 3 bits. 0, 1, 2, 7 y 7. No es lo mismo expresar esa función como una productoria de maxitérminos que como una sumatoria de minitérminos. Recuerden que la f es la misma, pero en la productoria de maxitérminos, en este caso que escribí números al azar, son 0, 1, 2, 7, en la sumatoria de minitérminos aparecerán todos los que acá no aparecen, que van a ser el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Está bien? Bien, para el circuito anterior supongo la siguiente condición inicial. Bueno, esto implica hacer diagramas, dibujitos. Teniendo en cuenta estos retardos de acá. Este tiempo de contaminación y este retardo de propagación. Y acá fíjense que
les dice en t igual 100 microsegundos la entrada hay un flanco de subida, es decir, la entrada B pasa de alto a, perdón, de bajo a alto. Y en t 150 la entrada D pasa de alto a bajo. Y les piden ahí que grafique las señales teniendo en cuenta los tiempos de contaminación y propagación y suponiendo que son los mismos para todas las compuertas. Ese se los dejo para ustedes. Si alguien lo quiere hacer, después cuando le suba, o cuando suba el video, o cuando suba el PDF, me lo manda si quiere que lo corrija, no hay ningún problema. Los errores. A ver, a ver. ¿A qué errores te referís? Digamos, no necesariamente, digamos, no recuerdo en este caso en particular, pero puede ser o no. A ver. Así mirándolo rápido, por favor, resuélvanlo y mándenmelo en todo caso para después que lo corrija. Pero si hay un cambio en la entrada B, fíjate que la entrada B es esta de acá. Y la entrada B no viaja por caminos diferentes. Como teníamos acá. Que la entrada B viajaba por acá y por acá abajo. En este caso, la entrada B sigue solo este camino de acá. Entonces yo me arriesgaría a decirte que esto no generaría un glitch. Es decir, un cambio en la entrada B no debería generar un glitch. Y lo mismo con el cambio en la entrada D. Porque la entrada D sigue solo este camino, no tiene un multicamino. Entonces, al no haber multicamino, no tendrían por qué ocurrir glitches. Así que no deberían ocurrir errores en la salida o, digamos, bueno, sí, exactamente. Justamente lo que te está pidiendo es que grafiques las señales teniendo en cuenta los tiempos de propagación y contaminación, que son estos dados de acá. Uy, me estoy quedando oscura. Voy a apagar la cámara. O si no me tengo que levantar a prender la luz. Bien, el 5. ¿Se acuerdan del método Bubble Patching? Exactamente. Era como una forma gráfica de aplicar el teorema de De Morgan, ¿se acuerdan? Bien. Bueno, en la tarea, fíjense para los que ya la leyeron, hay una parte que les pide que implementen un circuito o varios circuitos solo utilizando compuertas NAND. En ese caso van a tener que aplicar alguna transformación como el Bubble Patching o el teorema de De Morgan para convertir la parte que necesitan y poder implementarla de esa manera con la compuerta que les pide. ¿Está bien? Uy. Bueno, este ejercicio es similar al de la tarea 1. Un proceso industrial tiene 4 sensores, A, B, C y D, y se desea activar una salida cuando se cumplan las siguientes condiciones. Básicamente ahí van a tener que armar la tabla de verdad. Bueno, acá les pide simplificar. Analizar el circuito por potenciales ocurrencias de glitches. Y rediseñar el circuito utilizando solo un multiplexor. ¿Quieren que lo hagamos a ese?
poner así, así podemos ver. Bien. A, B, C y D. Y llamémosle S a la salida. Vamos a hacerlo así más fácil. Tenemos una f, lo vamos a escribir como una sumatoria de los minitérminos. ¿De cuáles? Vayan diciéndome ustedes. Cuando se cumplan las siguientes condiciones. C igual a alto. Y tomemos las variables en este orden. A, B, C y D. Si solo C está en alto, entonces ¿qué término será este de acá? El 2. Si A está en 0, B está en 0, C está en 1 y D está en 0, tenemos el 2. Bien, la segunda condición, C y D están en alto. El 3. B está en alto. El 4. Después del 4, B está en alto. Después B y D. Esto sería entonces el 5. Después B y C. 6. B, C y D. Sería el 7. Después A y B, que sería el 12. A, B y D. El 13, exactamente. Entonces el circuito está descrito por esa sumatoria de minitérminos, por esa función dada como una sumatoria de minitérminos. No dada en realidad, sino que la acabamos de escribir. Simplifique la función mediante mapas de Carnot e implementa el circuito. Acá voy a necesitar ayuda. Entonces A, B, C y D. Bien, vayan diciéndome, yo voy a comenzar por la fila 1 de izquierda a derecha. Vayan diciéndome dónde tengo que ubicar los unos. 0, 1. Ahí. Que serían el 3 y el 2. Acá tenemos el 8 que no está, 9 que no está, no, estoy diciendo mal, 1, 2, perdón, el 4 que sí está, el 5 que sí está, el 7 que sí está y el 6 que sí está. Y acá partimos por el 12 que sí está, el 13 que sí está y después todo lo demás 0, ¿no?
todo 0. Bien, entonces siguiendo las reglas para simplificar circuitos mediante mapa de Carnot, que nos dicen que tenemos que armar la menor cantidad de grupos, pero al mismo tiempo cada grupo tiene que ser lo más grande posible. Cada grupo tiene que contener una cantidad que sea potencia de 2 de unos, que no podemos armar grupos en diagonal, etcétera, etcétera. Uno podría armar este grupo de acá y este otro grupo de acá. ¿Está bien? Entonces la salida Y, díganme cómo quedaría la expresión. Si no me equivoco, corríjanme por favor, esto sería B por C negado más este otro grupo de acá, que sería A negado por C. Perfecto. Bien. Fíjense, yo no se los mencioné anteriormente, pero fíjense que nos quedan dos términos. En uno queda C negado y en el otro queda C. Si nosotros volvemos acá, a ver si puedo borrar. Fíjense que acá en este ejercicio, bien sencillo, pero aquí ocurría un glitch. Y fíjense que también quedaba esto. En un término quedaba B negado y en el otro término B. Y de hecho era B el problemático que nos hacía cambiar de un grupo al otro, y era B el que viajaba por múltiples caminos y nos introducía el glitch, que por eso terminamos agregando este grupo de acá. Bueno, fíjense que acá pasa algo similar. Nos queda C acá, C negado, y C directo en este otro lado. Eso nos tiene que dar un indicio de que un cambio en C que nos lleve de un grupo a otro nos puede llegar a introducir un glitch. Que es justamente... ¿Cómo? Exactamente. Exactamente. De hecho, está pensado para hacer eso. Entonces, lo que nos conviene hacer acá, bueno, uno analiza el circuito e identifica que este patrón donde aparece C negado en un término y C en el otro, que cuando uno mira el mapa justamente es la variable que nos hace cambiar de grupo, nos hace ir de un grupo al otro. Fíjense que en este grupo C vale 0 y en este grupo C vale 1, o sea que un cambio en C puede provocar un cambio de un grupo al otro. Entonces ahí identificamos que un cambio en C puede acarrear un glitch, puede generar un glitch. Entonces, ¿cómo podemos? Primero, la primera pregunta, ¿se puede solucionar en este caso ese glitch? Sí, en este caso la respuesta es sí. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo lo puedo solucionar? Exactamente, agregando un grupo extra que abarque estos 4 unos de ahí. Digamos, podría agregar un grupo extra que me abarque estos 2 unos de acá.
pero lo que me conviene en realidad es agregar este grupo extra más grande, de manera tal de agregar el término A negado por B. Que fíjense ustedes qué coincidencia, que en este término extra la variable conflictiva no aparece. Y pasaba exactamente lo mismo acá. La variable conflictiva era B, y recuerden que agregamos este término extra, A negado por C, donde la variable conflictiva no aparece. No es coincidencia, es implícitamente uno lo que está haciendo es sacarse de encima esa múltiple propagación de la variable b, agregando un término extra que no implique la variable b, para que no haya, para que directamente no haya dependencia sobre b y no se genere el glitch. Es decir, el problema de la múltiple propagación, vuelvo acá que lo tengo dibujado. El problema de la múltiple propagación no desaparece. Cuando ocurre esta condición de que b de 1 pasa a 0, en este circuito de acá abajo, b sigue viajando por acá, por el camino más largo, b sigue viajando por acá, por el camino más corto. Ocurre esto que habíamos graficado hoy acá, es decir, el glitch. El glitch sigue ocurriendo. ¿Se acuerdan por qué ocurría? Porque cuando graficamos el cambio en las señales a la salida de las compuertas AND, teníamos esto, 0, 1. Por un momento esta seguía en 0 hasta que finalmente después pasaba a 1. Entonces por este periodo de tiempo la salida se ponía en 0. Lo que pasa es que ahora yo estoy agregando esta compuerta extra acá, y fíjense que la estoy sumando ahí, que lo que en definitiva hace esa compuerta, esa circuitería extra que no depende de B, es que en este momento donde la salida se me va a abajo, que esta parte del circuito me provee una señal en 1. De manera tal que cuando yo sigo sumando, ahora ya no sumo. A ver si A está en 0. Ajá. Imagínense. Pásame. Perdón. Imagínense que ahora yo sumo a esta parte de acá lo que me aporta esta compuerta de acá. ¿Está bien? En el momento que B cambia, perdón, la única variable que cambia es B. A estaba en 0, o sea que acá tengo un 1. C está en 1, o sea que acá tengo un 1. Acá tengo un 1. O sea que en este momento acá tengo un 1. Cuando B cambia, como esta parte nueva del circuito no tiene nada que ver con B, esto acá va a seguir en 1 y después va a seguir en 1. Entonces ahora cuando yo sumo todo esto en la compuerta de salida, fíjense que el glitch, este ahora acá, queda enmascarado por este nuevo 1 que introduje con la nueva parte del circuito. ¿Se ve? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno arregla glitch mediante términos adicionales? ¿Queda claro? Bien. Ok. Entonces, bueno, analizamos lo de...
Ujú. Sí, esas condiciones, digamos, cuando ocurren cambios de grupos y hay señales de que viajan por múltiples caminos y esos caminos tienen diferentes longitudes, se conoce como condiciones de carrera. Digamos, carrera en su sentido bien explícito, ¿no? Porque una señal es como que las señales van corriendo carrera y una llega a la compuerta de salida, a la compuerta final, antes que la otra. Entonces, lo que uno tiene que identificar es condiciones de carrera. Por ejemplo, en este circuito de acá, que teníamos acá, no puede darse nunca un glitch porque no existen condiciones de carrera, porque las condiciones, digamos, en una carrera tienen que participar al menos dos. Vos no podés correr una carrera solo. No tenés contra quién medir, contra quién competir. Entonces, en una carrera, en este contexto, tiene que haber al menos dos involucrados. Y fíjate que acá ninguna señal viaja por dos caminos distintos. En este circuito de acá. Todas las señales, está bien, habrá señales que viajen por caminos más cortos que otras. Por ejemplo, la señal D viaja por el camino más corto, porque se conecta directamente a la compuerta de salida. Pero no tiene, la señal D no se propaga por otras partes del circuito. Exactamente, una condición de carrera necesariamente tiene que una señal recorrer circuitos de longitudes diferentes. En un circuito como este de acá, eso no ocurre. Ninguna señal recorre circuitos de longitudes diferentes. Entonces, en este circuito de acá no ocurren condiciones de carrera. Y si no ocurren condiciones de carrera, no van a ocurrir glitches. En cambio, en este otro circuito de acá, sí ocurren condiciones de carrera, porque la señal B termina jugando una carrera, cuando cambia B, termina jugando una carrera en la B que viene por acá y en la otra B que viene por acá. Entonces, es una carrera. Es una carrera despareja, porque en una carrera común uno va a una pista y todos corremos la misma longitud. Acá la carrera no es justa porque la B que hay de acá recorre un camino más largo que la B de acá. Entonces es muy probable que la B de abajo llegue antes que la B propagada o transmitida por la rama de arriba. Entonces hay una condición de carrera porque una señal recorre distintos caminos. Esos caminos tienen distintas longitudes, lo que hace que sea muy probable que alguien llegue antes que otro, y esa diferencia en los tiempos de llegada termina haciendo que se genere un glitch. Esto en el circuito. En el mapa de Carnot, esto se corresponde identificando esta señal, identificando, la entrada o la señal, si bien digo, que hace que me cambie de grupo. Si yo soy capaz de identificar eso y soy capaz de generar un grupo adicional, de manera tal de ahora yo tener a ese cambio contenido dentro del mismo grupo, soy capaz de solucionar el glitch. Sí, digamos, es un indicio de por dónde empezar a buscar el potencial glitch. Cuando uno ve algo así de este tipo, aparece B negado en un término y B en el otro, después viene el mapa y dice, bueno, claro, B negado, estoy en este grupo, y si A y C no cambian, pero B pasa de 0 a 1, ese cambio hace que yo me cambie de grupo. Y ese cambio de grupo está justamente asociado con este B negado y con este B directo acá.
Son dos formas de graficar lo mismo, una en el mapa identificando el cambio de grupo y otra en la ecuación identificando una variable que en un término aparece en su forma directa y en el otro término aparece en su forma negada. Porque fíjate, mira, uy, tengo que... ahí está. Si A y C no cambian, Y sigue siendo igual a 1 cuando B inicialmente está en 1. Fíjate, porque C no cambió y C valía 1. Es decir, que Y vale 1 gracias a este término. A inicialmente vale 0, o sea que A negado vale 1. Y B, que inicialmente vale 1, B negado entonces ahora vale 0. Y vale 0 gracias a este término. Cuando B pasa de 1 a 0, ahora Y sigue valiendo 1. Lo que pasa es que hay un breve periodo de tiempo hasta que este término de acá finalmente se convierte en un 1 acá en la compuerta de salida. Hay un breve periodo de tiempo donde la salida va a valer 0. Lo que ocurre es que este B negado se convierte en... lo que ocurre es que este B se convierte en 0 antes que B negado se convierta en 1. Entonces esa diferencia de tiempo hace que por un breve lapso de tiempo la salida valga 0. Cuando finalmente B negado se convierte en 1 y aporta el 1 acá a esta suma, la salida pasa a valer 1. Hay distintas formas de graficarlo, por así decirlo, pero en realidad todo explican el mismo fenómeno. Y ese fenómeno es lo que se llama condición de carrera. Es el distinto tiempo que le toma a una misma entrada propagarse por distintos caminos de diferentes longitudes. ¿Está bien? Sí. Sí. Digamos, desde lo que vimos al principio, desde números, sistemas numéricos, etcétera, etcétera, hasta glitches. Sí. Sí, porque después ya tenemos que arrancar con latch, flip-flop y máquinas de lógica secuencial y máquinas de estados, pero prefiero arrancarlo en el próximo semestre y ya no va a ser un cambio de tema. Prefiero que esto hasta acá quede bien claro ahora, así después podemos dedicarnos de lleno a máquinas secuenciales y máquinas de estados. Bien, ¿alguna duda, consulta? Bien, bueno, los recomiendo que... Sí. Sí. Para el momento del parcial, sí, lo que van a necesitar es estar enfrente de una cámara. Digamos, yo necesito poder verlos. Es más que nada para cumplir con el protocolo, digamos. Somos pocos, digamos, y confío en su buena fe. Así que no es más que eso, digamos, que estén presentes, estén enfrente de una cámara y con el micrófono encendido.
Les recomiendo que hagan la tarea 2 lo antes posible y que revean la tarea 1 si tienen alguna duda, alguna consulta, para que puedan evacuar todas las dudas antes del parcial. Cualquier duda que les surja, me escriben por correo. Les recomiendo que para la clase que viene traigan todas las dudas que tengan, anotadas, o donde sea, pero sáquense todas las dudas. Digamos, cuanto más pregunten acá, o cuanto más se participen, o incluso cuanto más se equivoquen acá, menos se van a equivocar en el parcial y mejor les va a ir. Bueno, no hay problema. Bueno, si no hay más dudas, consultas, ¿les parece si nos vemos el martes que viene? Bueno, no, por favor. Gracias a ustedes. Chau, chau, hasta luego. Chau, chau, hasta luego.